Bueno, se les había pedido, muchachos, que lean estas primeras páginas del capítulo de trabajo, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer una especie de complemento a eso que ustedes vinieron leyendo. Tratemos de participar lo más que podamos y estar atentos a lo que vamos diciendo, posiblemente incluso si es que se dice algo que difiera de lo que ustedes leyeron o que se contradiga, pues simplemente lo hacemos notar y así vamos trabajando entre todos de una manera más interactiva. Vamos a dibujar entonces este cuerpito aquí, esta cajita de aquí que la vamos a trabajar como si fuese una partícula, ¿no es cierto? Eh, si esta cajita está apoyada sobre una superficie, ¿no es cierto? Una superficie cualquiera, vamos a tratar de usar varios colores para poder identificar lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Esta cajita, vamos a pensar que tiene un movimiento en esta dirección, ¿no es cierto? El movimiento es en esta dirección. Se está moviendo por la acción, digamos, de esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Correcto. Y bueno, adicionalmente, ya conocemos que al existir el apoyo de esta partícula en una superficie, siempre el peso de esta partícula está dirigido hacia abajo y por efectos de la tercera ley de Newton siempre se genera una reacción idéntica en sentido contrario, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta fuercita de aquí. Vamos a irle dando nombres a estas, entonces, esta pongamos que es una fuerza T, ¿no es cierto? Esta de acá es la normal, esta de acá es el peso, ¿correcto? Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? David, ¿usted qué opina? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya, chévere. Continuemos entonces. Ya habíamos visto que si es que este movimiento se genera por acción de esta fuerza, ¿no es cierto? En unos instantes, llamémoslo así, démosle esa terminación, en unos instantes esa partícula va a terminar por acá. Aquí dejémosle sin pintar para entender que se ha trasladado, ¿no es cierto? Se ha trasladado esta partícula en todo este trayecto, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya no se le va a ver tan asentada sobre el piso, pero vamos a entender que se ha trasladado por acá, ¿no es cierto? En línea recta. Por lo tanto, toda esta distancia, ¿no es cierto? Toda esta distancia desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Eso es un desplazamiento que normalmente le denominamos S, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, ¿no es cierto? Ya habíamos concluido que si yo necesito conocer el trabajo que realizó esa fuerza, básicamente lo que tengo que plantear eh, es que, a ver, veamos, que este trabajo es igual a la fuerza T, ¿no es cierto?, por la distancia que se recorrió S. Brandon, ¿hasta ahí estamos claros? Brandon parece que no nos escucha. Claudia, Villasís, ¿se entiende hasta aquí todo lo que hemos dicho? Ya, chévere. Va de la mano de lo que seguramente todos leyeron, ¿no es cierto? Adicionalmente a esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho, pongámosle otro colorcito para poder identificar. Habíamos dicho que si por un acaso, ¿no es cierto?, esta fuerza T no estuviera totalmente paralela o alineada con la dirección del movimiento, del desplazamiento, si nos supongamos que estaba dirigida en esta dirección, ¿no es cierto?, y aquí lógicamente podríamos hablar de que estaba inclinada a un cierto ángulo, esta misma relación del trabajo tendría que cambiarse porque la componente que va a realizar el trabajo ahí sería la componente adyacente de esa fuerza. Por lo tanto, esta relación de trabajo se transformaba a esto, ¿no es cierto? A la fuerza T por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Pongamos coseno de ángulo A, ya.
este de aquí, este pequeñito de aquí, va a ser un ángulo A, ¿correcto? Entonces, yo les diría, muchachos, que esta segunda expresión es una expresión mucho más completa, porque aquí estaríamos hablando solo del escenario cuando las fuerzas y los desplazamientos tengan exactamente la misma dirección. Ahora, esta expresión de acá es mucho más extensa, digamos así, y es aplicable a cualquier fuerza y a cualquier desplazamiento, porque nosotros ya vamos a entender que tenemos que siempre trabajar con la componente de la fuerza que esté en dirección del desplazamiento, ¿correcto? Entonces, y aquí un poquito ya adentrándonos justamente en lo que ustedes tenían que leer. Pregunto al azar, Edgar, por ejemplo, en base a esto, Edgar, ¿el trabajo es de un solo tipo o puede ser de varios tipos? Mm, Puede ser de varios tipos. Puede ser de varios tipos, ¿no es cierto? Porque puede haber fuerzas que fomenten el desplazamiento y pueden haber fuerzas que por otro lado impidan ese desplazamiento. A las unas les llamábamos, Una pregunta. sí, dígame nomás. Al haber varios tipos, ¿es por la dirección de la fuerza? Exactamente, David. La situación es que cuando nosotros tenemos una fuerza que genera un desplazamiento y el desplazamiento tiene la misma dirección de una fuerza, hablamos de un trabajo positivo, ¿no es cierto? Y cuando la fuerza se opone a un movimiento, ¿no es cierto? O la fuerza tiene la misma dirección pero diferente sentido del desplazamiento, el trabajo es negativo, ¿no es cierto? Y ahí el libro elabora un sinnúmero de situaciones en donde podemos en realidad corroborar cuando un trabajo es positivo y negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si es que tratáramos de hacer un conglomerado de conclusiones, el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero. Y obedece, ojo, obedece estrictamente a esta segunda expresión de aquí, a esta expresión con azul. ¿Por qué? Pensemos en una fuerza que es totalmente contraria al desplazamiento. ¿Qué ángulo va a existir entre la fuerza y el desplazamiento si decimos que son totalmente contrarias? ¿Quién me puede responder eso? Quitemos por un ratito ya esa fuerza T que pusimos en rojo e imaginemos que la fuerza en realidad está dirigida hacia acá. Todo lo que estoy poniendo en rojo ya son situaciones complementarias a la situación inicial que estábamos planteando. Entonces, ahora esta es la fuerza T, ¿no es cierto? Si el movimiento es hacia acá y el desplazamiento es este, pero la fuerza fue esta, ¿no es cierto? Es muy probable que en esta instancia de aquí, a lo mejor ya la partícula se detuvo. El trabajo fue negativo. Ahora, si yo simplemente me baso en la expresión que anotamos, ¿no es cierto? Que el trabajo es igual a T por el desplazamiento por el coseno del ángulo A. Yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo A entre el desplazamiento y la fuerza T en rojo? 180. Muy bien, Gilberto. Es 180 grados. ¿Cuánto es el coseno de 180 grados? -1. Menos 1. Por lo tanto, el trabajo en magnitud sigue siendo el mismo, pero el signo nos indica que es un trabajo negativo, ¿correcto? Ahora, ya vamos a ver después que justamente como trabajábamos temas como la velocidad, como la aceleración, no existe tal cosa como menos trabajo o menos energía. No hay tal. Lo único que quiere decir el signo es la circunstancia en la que se está desarrollando uno u otro fenómeno. En este caso, la fuerza no estaba fomentando el movimiento de esa partícula, sino estaba fomentando el frenado de esa partícula. Hizo un trabajo para frenar el movimiento en vez de un trabajo para generar movimiento. Y por otro lado, y para complementar esto, la fuerza W y la fuerza normal, ¿qué trabajo realizan sobre esta partícula? No sé si Alex, usted nos pueda comentar. Alex Lema. Perdón, profe, ¿me puede repetir?
Claro, Alex, le decíamos, ¿qué sucede entonces con la fuerza del peso, con la W del peso y la fuerza normal, la N que tenemos ahí? ¿Qué tipo de trabajo generan? Positivo. A ver, Alex dice positivo. Andrés Hidrobo, ¿usted qué opina? Creo que sí. Positivo también. A ver, ahí hay un error. En realidad, el trabajo que esas fuerzas generan es cero. Primero, por una circunstancia muy puntual, que esas fuerzas para nada están alineadas y no tienen componentes en la dirección del movimiento ni del desplazamiento. Y si yo un poco me confundo respecto a eso de, bueno, ¿cómo en realidad puedo determinar si están o no están alineadas al desplazamiento, al movimiento? Me voy por esta expresión general en azul de aquí, que dice que el trabajo es igual a una fuerza por, bueno, aquí está con T, pero eso es por el caso puntual de este ejemplo. Pero digamos que ya no está T, sino dice trabajo es igual a fuerza normal por el desplazamiento y por el coseno de A. Entre el desplazamiento y la fuerza normal, ¿qué ángulo creen que pueda haber? ¿O qué ángulo se aprecia que hay ahí? 90. 90 grados, perfecto. ¿Y cuánto es el coseno de 90 grados, Henry? 0. Cero, ¿no es cierto? Hace que toda la expresión se haga cero. Por eso esta expresión de aquí es más completa y nos permite sacar esas conclusiones respecto a trabajo positivo, negativo y trabajo cero, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay alguna duda o les queda alguna incertidumbre. Listo, parece que queda comprendido. Muy bien. Otra situación más, muchachos. Esto siempre vale la pena puntualizar. El trabajo es una cantidad escalar. ¿Recuerdan ustedes que en física 1 hacíamos el producto de vectores, ¿no es cierto? Producto punto, producto cruz y producto de un vector por un escalar, ¿no es cierto? ¿Cuál era el resultado de multiplicar un vector por un escalar? Y otro vector. ¿Será otro vector? Escalar. Es un producto escalar. Muy bien, Gilberto. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, mi resultado es es un escalar. Ojo que no estamos diciendo, esta no es una relación como cuando yo digo que una fuerza es 2 veces esa fuerza, ¿no es cierto? Eso sigue siendo un vector, lógicamente. Es el mismo vector duplicado. Aquí básicamente es el producto punto, podríamos decir así, de un vector por un escalar que es el desplazamiento. Entonces, el vector tiene magnitud y dirección, pero el escalar, ¿no es cierto? Es el desplazamiento que es en una sola dirección. Y si es que ustedes hacen un poquito de memoria, ¿cuál era la fórmula general del producto punto para vectores? Porque, a ver, respóndanme algo. Y perdón, me parece me equivoqué. El producto es de un escalar por un vector sigue siendo un vector. Ahí cometí un error. Me expresé mal. ¿Cuál es el producto punto de un vector por otro vector? Escalar, ahora sí. Ahí sí, un Escalar. escalar. Perfecto. Ahí, perdonen el pequeño desfase. El producto punto de un vector por otro vector es un escalar. Ahora, reformulo la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la fórmula general del producto punto de vectores? ¿Quién me hace acuerdo? Brian, ¿usted de repente se acuerda? Sí, es la magnitud del vector, dijo de un producto punto, ¿verdad? De dos Así vectores. es, así es. Ya. Entonces, la magnitud del vector 1 por la magnitud del vector 2 y por el coseno del ángulo que forman entre sí. Perfecto, Brian. Y Y si se también fijan hay ustedes en nuestra expresión de trabajo, ahí tenemos la magnitud del vector fuerza, que en este caso es T,
por la magnitud del vector S, que es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector, ojo, tiene magnitud y tiene dirección. Y por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, ¿no es cierto? Entonces, estamos aplicando, esta es una de las tantas aplicaciones de producto punto de dos vectores, ¿correcto? Entonces, no se olviden de eso. El trabajo, ¿no es cierto?, es un escalar. Es el producto punto de dos vectores y el resultado es un escalar. Muy bien. Ahora, habrán visto ustedes que la unidad que nosotros manejamos para el trabajo son los joules, ¿no es cierto? Que se los expresan con la letra J, ¿correcto? Un joule, si ustedes ven las unidades de las expresiones que se utilizan, vendría a ser a multiplicar newtons por metro, ¿no es cierto? Entonces, los newtons metros trabajados como trabajo pasan a ser joules, ¿correcto? El joules o el joule es una unidad del Sistema Internacional de Energía, ¿correcto? Mayormente vamos a estar trabajando con el Sistema Internacional, entonces quedémonos con ese detallito de utilizar la letra J como la unidad del trabajo. ¿Está bien? Sheila, hasta aquí, ¿está todo claro? Sí, profe, está todo claro. Muy bien, chévere muchachos. Parece ser que quedó comprendido lo que se les mandó a leer y me imagino habrán complementado todas esas lecturas con los ejemplos que el libro propone, que son ejemplos muy fáciles de entender y que lógicamente amalgaman muy bien la temática. Perfecto. Volvamos entonces por acá. Vamos a complementar esto un poquito más. Quitemos esto de aquí porque es algo que ya conocemos, ¿no es cierto? Muy bien, dejemos así esto como expresión general. Bien, muchachos, ahora, como vemos, pensemos en algo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de imaginarnos que estamos todavía en las clases del ciclo anterior donde trabajábamos simplemente dinámica. En ese sentido, no sé si Henry, ¿me puede usted ayudar a recordar algunos detalles? Si es que yo tengo un movimiento de una partícula que se desplaza este espacio S, ¿no es cierto?, por la acción de esta fuerza, ¿qué condición tiene que haber para ese movimiento? O dicho de otra forma, ¿a qué sería igual esa fuerza T? La fuerza T que tenemos ahí, ¿a qué sería igual, Henry? Fuerza T es igual A ver, no le escuché muy claramente, no sé si nos puede repetir. la fuerza T sería la normal menos el peso. La normal menos el peso, no, ahí habría un error, Henry, porque tenemos que notar que la fuerza normal y el peso, en realidad son fuerzas primero del eje Y, ¿no es cierto? Y el movimiento se está desarrollando en el eje X, ¿no es cierto? Entonces, hay otros elementos que están involucrados ahí y que generan el movimiento de esa partícula, esa distancia S. No sé si por ahí alguien le quiera corregir y de paso corroborar lo que estamos preguntando. ¿A qué sería igual esa fuerza T? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, les decía, a ver, aquí esta partícula se está movilizando desde esta primera posición donde está en verde relleno hasta esta posición donde solamente está el enmarcado en verde, ¿no es cierto? Se ha desplazado esta distancia S en dirección horizontal hacia la derecha, ¿no es cierto? Para que eso suceda, necesitamos la acción de esta fuerza T que, como ya vimos, genera un trabajo. Hasta ahí creo que todos estábamos muy claros. Ahora yo les digo, pero ¿a qué es igual esa fuerza T? Masa por aceleración menos fricción. Muy bien, así de sencillo. La fuerza T necesariamente tiene que ser igual a la masa que tenga esa partícula por la aceleración. Es lógico que aquí va a haber aceleración, ¿no es cierto? Porque si es que esto se trasladara desde esta posición a esta, digamos, con aceleración cero o sin aceleración,
Entonces no puedo hablar de que aquí haya una fuerza T, necesariamente tiene que haber otra fuerza que equiparadas hagan que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea cero. Si solamente aparece una y si existe desplazamiento, estoy entrando en la dinámica de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Que esa fuerza es igual a la masa por la aceleración. Perfecto, muy bien muchachos. Ahora, si aquí hay aceleración, eso quiere decir que entre esta posición inicial y esta posición final, necesariamente tuvo que haber un cambio de ¿qué? Velocidad. De velocidad. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, podríamos saltar a la conclusión de que cuando se genera un trabajo, ya sea positivo o negativo, y por lo tanto comience a aparecer una aceleración o una desaceleración, vamos a tener un cambio de velocidad. Por lo tanto, aquí ya tiene consonancia eso que dijimos la clase anterior en esa breve introducción, donde decíamos que el trabajo a la larga viene a ser el cambio de energía cinética que tiene relación directa con la velocidad de una partícula. ¿Cómo es esto? Les voy a tratar de indicar. Pensemos por unos instantes en esta fórmula que habíamos visto en el ciclo anterior relativa al movimiento. ¿Qué decíamos? Que la velocidad final, ¿no es cierto?, al cuadrado. Bueno, aquí no tengo la opción de superíndice y subíndice, pero pongámosle así. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, ¿dónde está mi más? Aquí. Velocidad inicial al cuadrado, a ver, esa O mayúscula nos va a confundir. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, ¿no es cierto?, por X. ¿Recuerdan esa formulita del movimiento del ciclo anterior? Sí, Bueno, nosotros podríamos simplemente hacer una leve modificación a esa fórmula poniendo lo siguiente, poniéndole así, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Podemos o no podemos hacer eso? Sí podemos, ¿no es cierto? Porque en este caso esa distancia X es el desplazamiento. Muy bien, ahora, podríamos, ¿no es cierto?, transformar, o más bien dicho, multiplicar a esta expresión, a toda esta expresión, le podríamos multiplicar por la masa, ¿correcto? Y dejar a un solo lado la aceleración como incógnita. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a quedar velocidad final al cuadrado por la masa, ¿no es cierto?, menos velocidad inicial al cuadrado por masa, ¿no es cierto?, igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento y por la masa, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa identidad que decía, o más que una identidad, esa regla que decía que si yo a una expresión le multiplico la misma cantidad o el mismo valor a ambos lados de la ecuación se mantiene igual, ¿no es cierto? La igualdad se mantiene en todo caso. Muy bien. Ahora, ojo con esto. Yo puedo, del un lado de la ecuación, para transformar esos términos de masa por aceleración en función de la fuerza, yo puedo, a ver, voy a transformar, más bien dicho, esto de acá. Si yo me fijo aquí que tengo masa y aceleración, puedo transformar eso a fuerza, ¿no es cierto? Y voy a pasar dividiendo este 2 al otro lado. Por lo tanto, ¿qué me queda acá? Me va a quedar un medio que multiplica a la velocidad final al cuadrado, ¿no es cierto?, por la masa menos un medio por la velocidad inicial al cuadrado
por la masa, bueno, están un poquito, pongámosle en el mismo formato que pusimos antes a que se entienda. 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado por la masa, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual, si masa por aceleración es igual a la fuerza, entonces voy a poner fuerza por S, por desplazamiento, ¿correcto? ¿Qué es fuerza por desplazamiento, muchachos? El trabajo. Abajo. Trabajo, perfecto. Entonces, noten esto. Sí ha tenido algo que ver el cambio de velocidad de una partícula con el trabajo total que realiza esa partícula. Y esta expresión de aquí, 1/2 de la velocidad final al cuadrado por masa, menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado por masa, esas son expresiones de energía cinética. Entonces, muchachos, la energía cinética es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado por la masa de la partícula que estamos estudiando. ¿Correcto? Entonces, toda esta expresión, y ojo, toda esta expresión, 1/2 de velocidad al cuadrado por masa, se la puede expresar como K. ¿Correcto? K es la letra que vamos a utilizar para expresar la energía cinética. Ya no le pongamos velocidad final ni velocidad inicial. Pongámosle K2 por ser la segunda posición, ¿no es cierto? La de la velocidad final. K2 menos K1, que es el de la posición inicial, va a ser igual al trabajo, y pongámosle tot, de total, al trabajo total que realiza una partícula. ¿Correcto? ¿Se entendió esto de aquí, muchachos? Walter, ¿sí se entendió esta expresión de aquí? Sí, profe. Muy bien. Usted, Pablo García Bernal, ¿entendió lo que acabamos de hacer? Sí, profe. Chévere, muchachos. Entonces, recuerden, la energía cinética, ¿no es cierto? La energía cinética es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado por la masa. ¿Qué velocidad? Tengo que ver la posición en la que estoy haciendo el análisis del trabajo total, ¿no es cierto? Siempre hay una posición inicial y una posición final, que las vamos normalmente a plantear como posición 1 y posición 2, siendo 2 la resultante del desplazamiento y siendo 1 la partida del desplazamiento, ¿correcto? Y eso es igual al trabajo total. Entonces ya tenemos aquí el concepto de energía cinética, y esta expresión a la que hemos llegado es el famoso teorema del trabajo y la energía, ¿correcto? Muy bien. Esto, ojo, noten una cosa con las unidades. Si yo tengo 1/2 de velocidad al cuadrado por masa, a la larga, ¿qué voy a tener? 1/2 de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado por kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, si esos metros al cuadrado, yo les separo, esto, hablándolo así como lo estoy haciendo, a lo mejor suena confusísimo, pero no se hagan bolas, simplemente traten de seguirme el hilo. Si yo tengo velocidad al cuadrado, ¿qué va a hacer en unidades eso? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Luego, si tengo masa, ¿eso qué es? Kilogramos. ¿Qué tal si yo desgloso así? Metro por metro, ¿no es cierto? Sobre segundo por segundo. Y esto multiplicado todo por kilogramos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tal si yo solo cojo de estos metros que están en un aparente numerador, solo cojo un metro, no cojo los dos? Cojo los 2 segundos y hago segundos al cuadrado y multiplico por kilogramos. ¿Qué unidad es esa? Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Newton. Newtons, perfecto. ¿Y qué pasa si yo multiplico los newtons por otra vez los metros que son del desplazamiento? ¿Qué obtengo? Joules. Muy bien. Entonces, noten que la energía cinética también tiene como unidad los joules, ¿no es cierto? Y por eso es que si yo evalúo la energía cinética final menos la inicial, obtengo el trabajo total, cuya unidad también eran los joules. ¿Está bien? ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí. Buenazo. Muy bien. Un último detalle por hoy.
Dicho esto, también vale la pena aclarar que a veces en un cuerpo pueden estar trabajando varias fuerzas. Supongamos que aquí había la fuerza T, que era producto de una cuerda, pero también había un empujón que estaba ejerciendo alguna persona. Y este empujón le vamos a denominar F. Fe, pongámosle, fuerza de empuje. Pero aparte, había un coeficiente de fricción cinético entre esta partícula y la superficie que a la larga me van a terminar generando, pongámosle otro color a esta, una fuercita en esta dirección, que es, pongámosle por aquí, FRK, fuerza de fricción cinética, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí una situación, muchachos. Hay dos maneras de trabajar ese trabajo total aquí. La una sería hacer un diagrama de cuerpo libre y trabajar esta partícula con la segunda ley de Newton para obtener la fuerza total. Y con esa fuerza total empezar a realizar el análisis del trabajo ¿Profe, total. se le está costando o es a mí? Profe, se le está cortando. Le está cortando bastante. Ahí sí me escuchan ya. Muchachos, ¿sí me escuchan ahí? Sí, profe, se le está cortando un poco. Entrecortado, sí. A ver, Entrecortado. voy a tratar de hablar más despacio y con eso a lo mejor me entienden de mejor manera. Les decía, aquí hay dos formas de resolver esto cuando tenemos más fuerzas interactuando en la misma dirección del desplazamiento. La una forma sería hallar la fuerza total, ¿no es cierto?, que condense estas tres fuerzas que interactúan, o se puede obtener el trabajo de cada una de estas en relación al desplazamiento y sumar esos valores de trabajo algebraicamente. Aquí, lógicamente, el trabajo de T, el trabajo de esta fuerza de empuje, van a ser trabajos positivos y el trabajo que realice la fuerza de fricción cinética va a ser un trabajo negativo. Y la suma de esos trabajos me tiene que dar el trabajo total. ¿Correcto? Si yo quisiera utilizar el teorema trabajo-energía, ¿no es cierto?, tengo que conocer que necesariamente tengo que hallar la fuerza total para poder analizar esta expresión de acá. ¿Correcto? Eso es más un asunto que vale la pena puntualizar porque a veces una partícula sufre la acción de no solamente una, sino de varias fuerzas. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Entonces, jovenazos, vamos a hacer un primer deber para el día lunes, que me parece volvemos a tener clases. Déjenme, por favor, les voy a proyectar el librito. Déjenme, me sitúo en la página idónea. A ver. Muy bien. No quiero en realidad abrumarles mucho de entrada, así que solamente quiero que vengan realizando los siguientes ejercicios. Aquí podemos ver en la página 204 del libro el ejercicio 6.7. Quiero que realicen el ejercicio 6.7, ¿no es cierto? Y posteriormente quiero que realicen el ejercicio en esta sección de acá de la página 205. Quiero que realicen el ejercicio 6.14. 6.7 y 6.14. ¿Correcto? Esos dos ejercicios. En el uno van a plantear
el trabajo como tal, ¿no es cierto? Vamos a tener que estar claros respecto a si es trabajo positivo, trabajo negativo, direcciones del desplazamiento, etcétera, etcétera. Y luego en el 6.14 vamos a necesitar aplicar los conceptos del teorema trabajo-energía que acabamos de ver, ¿correcto? Por otro lado, voy a tratar yo de hasta máximo, mañana en la mañana o durante el día, colocar un video un poco más explicativo y un poco más audiovisual respecto a el tema del trabajo y de la energía cinética, ¿correcto? Entonces, ese link de ese video voy a tratar de colocarlo en el aula virtual y sería importante que vengan revisando el mismo para cimentar un poquito más estos conceptos, ¿correcto? No vamos en ese video a ver nada novedoso ni nada nuevo que no hayamos dicho ya aquí, pero siempre la ayuda de un elemento audiovisual ayuda a concadenar ciertas ideas, ciertos conceptos y generar un mejor aprendizaje. Entonces, prácticamente el deber para el día martes sería resolver esos dos ejercicios o tratar de resolverlos, porque puede ser que por ahí no nos salgan o no los entendamos cómo hacer, pero tratar de realizarlos. Y el día martes haremos las consultas respectivas a ver cómo les fue y a lo mejor trabajemos en unos pocos ejercicios más previos a entrar al estudio de lo que es la potencia, que si bien es un tema que no está dentro del sílabo, vale la pena dedicarle 10 minutitos, no nos toma más para entender qué es la potencia, y de ahí sí entrar ya en la temática de la energía potencial y la energía gravitacional. Previo a eso hay que hacer un estudio referente a qué sucede cuando las fuerzas no son constantes, ¿correcto? Que eso es igual un concepto básico para poder encarar el resto de la materia. ¿Quedan dudas respecto a qué hay que hacer, muchachos? No, profe. No, profe. No, profe. Qué bueno, me alegra. Por favor, no duden jamás, no escatimen hacer ningún tipo de pregunta si algo no les queda claro. Recuerden que la pregunta más tonta es aquella que no se hace, así que, por favor, siempre estemos claritos de lo que estamos tratando y a ver si hacemos esos ejercicios lo más prontito posible. Recuerden que tenemos nuestro canal de consulta fuera de las sesiones, que es nuestro grupito de WhatsApp. ¿Está bien? Y si no hay más dudas por hoy, muchachos, desearles un excelente fin de semana y vernos el próximo día martes.